Vamos a continuar con el ejercicio 3, ¿sí? Que es con esta base de datos. Es una mini base, ¿sí? La idea es poder utilizarla para poder eliminar, insertar filas, ¿sí? Selección de filas múltiples, ir incorporando ese tipo de herramientas. Bien, lo primero que nos pide el ejercicio es que seleccionemos desde la fila 17 a la 20 y eliminemos los datos, ¿sí? Ahora, la selección de filas múltiples, necesito hacerlas, fíjense que cuando yo me paro sobre el encabezado de fila, aparece una flechita negra que está direccionada hacia la derecha. Y cuando me paro en columnas, aparece una flechita negra también de selección en donde va hacia abajo, ¿sí? Bueno, esto es selección de la columna de forma completa, es decir, por el total de la cuadrícula, y esto es la selección de la fila también hasta el final de la cuadrícula, ¿sí? Ahora, yo me paro en una columna, ¿sí? Y con el clic izquierdo del mouse me muevo seleccionando varias columnas. Esto es selección de columnas múltiples, así se llama. Lo mismo con filas, parándome siempre desde el encabezado cuando aparece este cursor y selecciono hacia abajo, esto es selección de filas múltiples, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo acá. Entonces, el ejercicio nos pedía que eliminemos las filas desde las 17 a la 20. Una cosa es eliminar las filas desde el total de la cuadrícula y otra cosa es eliminar los datos de la tabla, ¿sí? Yo acá estoy seleccionando los datos de una tabla y acá estoy seleccionando el total de la fila. Es decir, que si yo en esta hoja tuviera además otra tabla con datos, voy a eliminar también eso, ¿sí? A la altura de esa fila. Así que hay que tener cuidado con esta acción. Selecciono entonces de la fila 17 a la 20 y con el clic derecho del mouse voy a poner eliminar, ¿sí? Y ahí se eliminaron las filas de la 17 a la 20, el contenido que tenían las filas de la 17 a la 20, ¿sí? Bien. Dice deshacer la operación anterior. Entonces, así como estoy, voy a poner o control Z, el comando control Z, bien, o desde la flechita que va hacia atrás también puedo deshacer la operación, ¿sí? No ambas, una sola, ¿sí? Porque todas las veces que hagamos control Z va a ir cada vez más hacia atrás, ¿sí? Todo lo que hicimos lo va a revertir. Bien. Selección de filas múltiples, me dice el inciso C, que copio las filas de la 20 a la 23 y con el clic derecho del mouse utilizo el comando insertar filas copiadas. Entonces lo que voy a hacer no solo es selección de filas múltiples, sino también copiar esas filas, ¿sí? Entonces me paro en la fila 20, voy hasta la 23. Lo que voy a hacer acá es copiar, ¿sí? Copiar y me paro en la fila 24 y con el clic derecho voy a poner pegar. Esa es una opción. La que nos pide el ejercicio, voy a ir a hacer control C, la que nos pide el ejercicio es poner insertar filas copiadas. Insertar filas copiadas y ahí se insertan las filas que acabamos de copiar, ¿sí? En sí el resultado es el mismo, después lo pueden ir comparando. Bien. Ahora dice agrego filas vacías entre la fila 10 y 15 y agrego columnas vacías entre B y C. Vamos entonces a agregar filas vacías entre 10 y 15, así lo que puedo hacer es seleccionar de la 10 a la 15, selección de filas múltiples, clic derecho del mouse, insertar. Ahí estoy insertando filas vacías de la 10 a la 15, ¿sí? Y columnas entre B y C sería que inserto columnas, me paro en la columna C, cada vez que inserte una columna va a insertarse del lado izquierdo, ¿sí? Y ahora va a pasar a ser la columna C, ¿sí? Porque va corriendo la información. El abecedario tiene que ser correlativo y acá el número de filas también, por lo cual eso no va a cambiar nunca.
Entonces, cuando yo inserte filas, fíjense, voy a insertar va a ir agregando hacia abajo, ¿sí? Voy a deshacer las últimas dos. Y ahora dice elimino las filas y columnas vacías de manera individual. Esto es importante ya que la idea es que nos podamos parar en la columna, en el encabezado de la fila, ¿sí? Y ir eliminando de a una para poder también llevar el tema del cursor a la práctica. Entonces vamos haciendo clic izquierdo, clic derecho, eliminar, ¿sí? Quedó la base como estaba en un primer momento. Bien, vamos al ejercicio 4 ahora. Dice, utilizo la tabla de la hoja copiar y pegar 1A y trabajo sobre las indicaciones en copiar y pegar 1B. Entonces, acá tengo una tabla que va a ser base, ¿sí? La idea es estar ahora utilizando todas las opciones de pegados que tenemos para que ustedes sepan de qué se trata cada una. En esta hoja, en copiar y pegar 1B, vamos a ir trasladando y vamos a poner acá la opción de pegado número 1, acá la opción de pegado número 2, ¿sí? Número 3, la 5 y la 6. La 4 la vamos a hacer aparte porque preparé una tablita aparte que es mucho más fácil y mucho más visible. Entonces, voy a copiar mi tabla, copio mi tabla, ¿sí? Y me voy a copiar y pegar 1B. Me paro en C4 y con el clic derecho abro y pongo la primera opción de pegar. Todavía no hice clic, fíjense que al pasar el cursor va tomando otra forma, ¿sí? Vamos a usar la primera opción de pegado, pegamos, y en la primera opción de pegado el análisis sería que pega exactamente lo mismo, ¿sí? Que está en la tabla base, en la tabla original. Exactamente de la misma forma. Fíjense que en la columna monto total yo tengo fórmulas, ¿sí? Aplicadas, ya vamos a ver este tema. Tengo fórmulas aplicadas y cuando pego también se pegan fórmulas, se pegan los formatos, la tabla, el esqueleto de la tabla es exactamente el mismo, ¿sí? Bien, vamos a la opción de pegado número 2. Fíjense siempre en la barra de estado que siga diciendo este mensaje para poder hacer acción del pegado, ¿sí? Si no voy a tener que volver a mi base y copiarla. Entonces, como todavía tengo la selección de mi tabla y para poder pegarla, voy a abrir el menú con el botón izquierdo del mouse y voy a ir a la segunda opción de pegados que, como verán, dice valores, ¿sí? Bien. Acá cuando dice valores no estoy hablando nada más de la parte numérica, ¿sí? A valores son todos estilos generales para Excel, ¿sí? Esto también es un estilo general, por lo cual es un contenido dentro de una celda y lo va a pegar de todas maneras. Pero fíjense que cuando me paro en monto total, lo que tengo es el resultado de la fórmula y ya no se ve más la fórmula en la barra, ¿sí? Se ve solo el resultado. Por supuesto, tampoco está pegando el tema de los formatos. Bien, continuemos con la opción de fórmulas. Sigo todavía teniendo en el portapapeles la selección de mi tabla, ¿sí? El copiado. Así que voy a poder accionar acá con el pegado. Acá voy a ir a la opción número 3, que es la de fórmulas. Botón izquierdo y me voy a donde dice FX, ¿sí? Inserto y fíjense que la diferencia entre a simple vista, digamos, sin tener que ingresar en cada uno de los datos, es exactamente la misma. Parece que pegar valores y pegar fórmulas es lo mismo, pero no. Cuando voy a la parte de donde realmente tenía fórmulas, mi tabla original, me pegó las fórmulas, ¿sí? Sostiene las fórmulas. Acá está la suma, ¿sí? Acá está cantidad por precio unitario. Bien,
Como yo realicé una acción recién, abrí, por ejemplo, la suma, ¿sí? Abrí que estaba tomando esta fórmula, abrí que estaba tomando esto, ya se me desapareció del portapapeles la tabla. Entonces vuelvo, selecciono, copio y vuelvo a copiar y pegar una vez. Opción número 5, formatos. ¿Sí? Clic izquierdo. Recuerden que la 4 la vamos a obviar por ahora. Me voy a donde dice formatos, que está el porcentaje y un pincelito. Hago clic. ¿Y qué es lo que sucedió acá? Me pegó el esqueleto de la tabla. Pero conserva todos los formatos que esto tenía en la tabla original. Si yo, por ejemplo, acá escribo distribución, fin de semana largo, lo va a tomar de la misma manera. Si yo acá escribo importes, también les va a poner el signo pesos, ¿sí? Acá también, total, lo va a dejar en negrita, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta de esto? De que todos los formatos que contenía mi tabla original voy a poder pegarlos, ¿sí? Porque, por ejemplo, puedo necesitar el esqueleto de esa tabla para poder repetirla en otra. Bien, vamos a la opción número 6. Vamos a copiar de nuevo porque también generé acciones, por lo cual sale del portapapeles. Y ahora sí la tengo copiada, por lo cual la vamos a pegar. Vamos a pegar vínculo. Bien, cuando pego vínculo, obviamente, ¿qué va a suceder? No me respeta los formatos, ¿sí? Y miren esto. Acá me dice copiar y pegar uno a F5, es decir, que todo lo que haya en esta página, ¿sí? Estos apóstrofes es la página, es decir, la hoja de donde viene la información, y la celda donde viene la información, que es F5. Entonces, concentrémonos en esto, en la cantidad 2350, ¿sí? Río Negro. Esto va a crear un vínculo con la tabla original. Yo acá voy a cambiarlo, voy a poner 1000 y acá voy a poner Santa Cruz. ¿Sí? Bien, se cambiaron los datos en la original. Voy a volver acá y fíjense que acá también impactaron. ¿Sí? Pegar vínculo significa que esta tabla tiene que tener una tabla base. Siempre se va a ir actualizando de acuerdo a la tabla base. Esto sirve mucho, por ejemplo, para bases de datos de productos en donde se van actualizando los precios, por ejemplo. Bien, vamos a la última parte que es transponer. ¿Sí? Bien, acá tengo una tabla, lo vamos a hacer en el mismo lugar. Lo que vamos a hacer es copiar acá. Vamos a hacer opción 4. 4, transponer. Para que les quede bien. Entonces, selecciono mi tabla. Acá no es necesario seleccionar el título, ya van a ver por qué. Fíjense que es un cuadro de doble entrada donde tengo horas, ¿sí? Y tengo días de la semana. Copio mi información y la voy a pegar acá. Y voy acá, transponer, ¿sí? Vean que donde estaba todo acomodado en una columna, ahora lo acomodó en una fila, ¿sí? Y acá al revés. Esto estaba en una fila y ahora está en una columna, ¿sí? Si yo, por ejemplo, sumaría el ingreso del personal, vamos a hacer acá una autosuma. Yo acá estoy sumando lo que da lunes, ¿sí? Les voy poniendo colores, así no nos confundimos. Bien, el total que da lunes es 18,
¿sí? Entonces, y por ejemplo, el total que da de las 8 a.m. es también 18. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá también vamos a aplicar fórmulas. Vamos a comparar primero este resultado, con este, que nos tiene que dar lo mismo, porque acá en realidad lo que estoy haciendo es sumar por fila y acá sumar por columna. Esa es la única distinción, porque como transpuse la información, transponer, ¿qué significa? Todo lo que está en fila pasa a columna y todo lo que está en columnas pasa a filas, ¿sí? Es invertir simplemente. Y acá me dice 18, ¿sí? Que coincide con esto. Ahora, martes. Martes me tiene que dar 19, ¿sí? Aplico autosuma, me da 19. ¿Sí? Respeta, los datos no es que se desacomodan dentro de la tabla, sino que se respetan. Se respeta el orden, ¿sí? Que hay. Bueno, muy bien. Acá en ejercicios hay un ejercicio más que es un ejercicio integrador en donde los invito a que lo hagan ustedes, ¿sí? A ver cómo les va y cualquier cosa saben que pueden contactarme, ¿sí? Muchas gracias.